Esto de trabajar en el extranjero no es la panacea, ni muchísimo menos. No quiere decir que uno se vaya a hacer de oro, ni nada por el estilo, pero hay que ir donde está el trabajo. Claro, y me gustaría... Hay muchos puntos que podemos tratar, Joaquín, el tema de trabajar en el extranjero, pero como hablábamos antes de empezar el programa, no es lo mismo trabajar en Alemania que en Centroáfrica, o trabajar en Sudamérica o en China, ¿no? Parece que trabajar en el extranjero es un fin en sí mismo y tiene sus pros y sus contras. Más cuando ahora parece que todo el mundo, pues como está la situación, pues quiere ver la posibilidad. Y bueno, yo he tratado un poquito unos puntos que si quieres podemos comentar, Joaquín, que desde luego hay un punto que siempre parece obvio, pero hay que recordar, que es el conocimiento del idioma. Hombre. Parece obvio, pero parece que aquí lo que hay que tener claro es que sin inglés vamos casi a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Por lo menos un mínimo. No digo que haya que tener un inglés fluido. Pero curiosamente en África, por ejemplo, es el francés. O sea, es curioso. O sea, el francés es un idioma que aparentemente pues no es internacional, por lo menos en lo que es América o Asia. Sin embargo, África, la mayoría de los países son antiguas colonias de Francia. Entonces, el francés es un idioma bastante usual, ¿no? Pero no dejemos claro que sin inglés es muy difícil no poder hacer nada. E incluso en Guinea Ecuatorial. Sí, porque en Guinea Ecuatorial todavía se habla español, ¿no? Se habla español, pero siempre digo una cosa, el idioma materno de la gente allí en África, por ejemplo, hay diferentes sectas. Una secta bastante grande es el Fang, ¿no? Y el idioma Fang no es más que una mezcla entre africano, francés, inglés, español, ¿no? Y después ellos hablan español, como por ejemplo el camerunés también habla francés, pero su idioma originario es un poco, pues digamos, el propio del país. Y esto equivale a que hay que hablar muy despacio, como habla Joaquín en la radio, la gente experta como vosotros, y lo que intentamos hacer nosotros cuando hablamos aquí. Muy despacio, muy claro, con palabras sencillas, porque si no, no te entienden. Normal. O sea, ¿pero en qué idioma? El idioma en Guinea es el español. En el Congo, por ejemplo, y en Camerún el francés. ¿No? Y bueno, también el inglés también en Camerún, por supuesto. La información en otras cosas que se requieran. Fundamental. Pero ya se da por supuesto que aquí tenemos personas también con una experiencia laboral, vamos a poner en la construcción, ¿no? O incluso en el turismo, que la verdad que somos un referente en el mundo. Y no es por alabarnos, somos un auténtico referente. Los mejores profesionales en la construcción están en España. Y del turismo también están en España. Con lo cual eso te podemos exportarlo, ¿no? Fíjate que Alemania, salía la noticia antes de ayer, que necesita más de 300.000 personas de mano de obra cualificada. Lo cual, pero, que un mínimo conocimiento, perdón la redundancia, de alemán, ¿no? Cuidado con los contratos laborales que se hacen en el extranjero. Piensa uno que va a cobrar en España. Normalmente cobra uno en el país. ¿Por qué? Porque normalmente los impuestos que paga la empresa suelen ser menores en los países fuera de España, fuera de Europa. Con lo cual, normalmente se tiende a cobrar fuera. Son cosas a tener en cuenta, ¿no? También. Hay que tener una capacidad física y sobre todo mental importante. Pensemos que muchas veces personas que van a trabajar al extranjero van a estar sin ver a sus familias, a sus hijos, durante más de 3, 4, 5 meses. Eso es duro. Y hay que tenerlo también muy en cuenta. Hay que estar preparado psicológicamente. Psicológicamente, y para eso Francisco lo puede decir claramente, es complicado. Que a veces se fracasa por eso. Muchas veces pues es la primera causa, Joaquín. Muchas veces la primera causa. Y después, los sueldos no son como antes, que eran altísimos. Los sueldos son lo que teníamos aquí, eso sí, pagados los gastos normalmente, pero no son esas barbaridades que se pagaban antes. En fin, que no vamos a poder volver a comprarnos la finca aquí, ¿no? Como hacía antes cuando decía, Pepe, vente para España, después que esto terminó el franquismo y todo eso, y ya se venía la gente de Alemania con un poderío más o menos para poder iniciar su vida en el país. Claro. Ahora ya no. Y después ya 2 puntitos para terminar. Ojo, el problema del alcoholismo trabajando fuera. ¿Por qué? Porque hay soledad. Aunque estés con compañeros de trabajo o qué tal, puedes caer, y eso también Francisco puede contarnos muchísimo, que la soledad puede degenerar en esto. No es la típica caña con los amigos, sino que esa soledad puede derivar en este problema. Y por cierto, y muy importante, y tenemos que tenerlo en cuenta, las enfermedades que existen en estos países,
que desde la malaria, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, que sí, que hay vacunas para ello y que evidentemente hay que Sanidad Exterior te las provee antes de ir, pero no son la panacea tampoco, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pues si te parece, en otro espacio hablamos de todo eso, de la soledad del que se va a trabajar fuera, sobre todo a países africanos, como es el caso de Guinea Ecuatorial.